Capítulo 2. El rostro viejo y apergaminado que me contemplaba parecía estar surcado por más líneas que un mapa geodésico de Norteamérica. Su piel, oscura como una cáscara de nuez, ofrecía un contraste vívido con el cabello plateado que le caía hasta los hombros y con una larga barba cuidadosamente recortada. De su cuello colgaba un pesado amuleto de oro que se balanceaba precariamente cerca de mi nariz, mientras el anciano se inclinaba para mirarme a los ojos. Abrí la boca, pero lo que escuché no parecía ser mi voz. «¿Quién es usted?», murmuré con voz áspera. «¿Y dónde me encuentro?». La respuesta del desconocido fue benévola y amistosa, y su voz, rica y profunda, era completamente incongruente, saliendo de un marco tan frágil y anciano. «Mi nombre es José, y ahora te encuentras en un diván del comedor de mi humilde morada. Bienvenido, Matías». ¿Matías? Un presente de Dios, una de las muchas variantes de Mateo. Me habían bautizado con el nombre de Mateo, en honor de un abuelo italiano por el lado materno. Siempre odié ese nombre, así desde que en la primaria fui Matt. ¿Cómo sabía mi nombre? El anciano sonreía, moviendo la cabeza y extendiendo su mano en una invitación silenciosa para que me enderezara. Cuando lo hice y miré a mi alrededor, casi volví a sumergirme en la inconsciencia. La habitación en donde nos encontrábamos hubiera hecho justicia a cualquier palacio real en el mundo. En lo alto había un cielo de color azul celeste oscuro, en el cual se encontraban engastadas pequeñas figuras metálicas de oro y plata para simular las estrellas y planetas del firmamento. El piso rectangular estaba completamente incrustado con diseños complejos de piedras multicolores, y en el centro del mosaico había un pequeño estanque alimentado desde las fauces abiertas de un león de mármol de tamaño natural. Rodeando el estanque oval había cajas repujadas en plata que contenían muchas variedades de flores de dulce aroma que no podía identificar. El anciano, quien dijo llamarse José, miraba con expresión divertida, que no trataba de ocultar, que yo volvía la cabeza con admiración reverente e instintivamente seguía adelante con mi observación. Los muros estaban recubiertos de maderas de color oscuro, probablemente nogal, y cada uno servía como telón de fondo para unos pulidísimos espejos de bronce y plata que colgaban encima de unas mesas con incrustaciones de carey, sobre las cuales se exhibían esculturas complicadas de árboles y animales, realizadas en un marfil de tonalidades rosa pálido. En cada rincón se encontraba un brasero de bronce de 3 patas, en los cuales se apilaban los carbones, y a través de la única ventana, situada muy arriba del suelo, podía contemplar las copas de los cipreses, que se mecían plácidamente contra un cielo de tintes cobrizos y turquesa. Por último, llegué al inventario de mi persona. No llevaba mi reloj pulsera de oro omega, y me faltaba la ancha banda de mi argolla de matrimonio. Toda mi ropa acostumbrada había desaparecido, y la reemplazaba una túnica que me llegaba hasta la rodilla, que daba la impresión de estar hecha de lino, anudada a la cintura con una delgada correa de piel. A lo largo de esta tela había una sola franja color púrpura, de unos 2,5 centímetros de ancho, que iba desde el hombro hasta el borde, tanto al frente como atrás, y debajo de esa sencilla prenda externa llevaba un taparrabos suave del mismo material. En el suelo, al lado del diván, había un par de sandalias de tiras de cuero. Tan completa y absoluta era mi desorientación que todo esto me sorprendió como si formara parte de una mala comedia, como si de pronto me hubiera convertido en el protagonista de una novatada de fraternidad y por fin estuviera pagando en la misma moneda todas las bromas hechas a lo largo de los años. Empecé a reír histéricamente, estoy seguro. Y bien, José, si me han raptado, quienquiera que lo haya hecho ciertamente tiene clase. Debo decirlo en su favor. Es mucho mejor que encontrarse apretujado en una cajuela de automóvil. Pero nadie te ha raptado, Matías. ¿Ah, no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Estoy muerto? ¿Realmente me golpeó tan fuerte ese payaso? Y si estoy muerto, ¿en dónde me encuentro? ¿Es esto el cielo? Oh, no estás muerto, hijo mío. Por favor, no me diga que todo lo que está sucediendo se debe a que soy víctima de un sueño de ebrio. Kitty me advirtió que tomara las cosas con calma y así lo hice.
¿Es eso, José? ¿Estoy soñando todo esto? La risa gutural de José hizo eco en el elevado cielo raso. Alguien de tu propia profesión hubiera disfrutado grandemente respondiendo a tu pregunta. ¿Alguien de mi propia? ¿Quién? Samuel L. Clemens, o Mark Twain, como prefería llamarse a sí mismo, en una ocasión escribió que la vida solo era una visión, un sueño, bendita sea mi memoria enciclopédica. El desconocido misterioso. Leí esa obra hace mucho tiempo. ¿Acaso Twain no escribió que todo es un sueño? Dios, el hombre, el mundo, el sol, y que nada existe excepto cierto espacio vacío, y que nosotros no somos otra cosa que pensamientos? Exactamente. Por favor, olvidémonos de los problemas de Twain para concentrarnos en los míos. Usted me dice que no he sido raptado, y que no estoy muerto, y que esto no es un sueño. Así que, ¿en dónde me encuentro? ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Acaso alguien, uno de mis amigos, me ha jugado una broma costosa? Eso es. Limón está detrás de todo esto, y en esta ocasión realmente se superó. ¿Acaso me encuentro en el César Palace? José frunció el ceño. ¿En Capri? No, no, no. No en Capri, repliqué con sarcasmo. En Las Vegas. Una vez más José se rió hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se detuvo en seco cuando comprendió que yo hablaba en serio. No, Matías, dijo suavemente, esto no es Las Vegas. Entonces, hombre, dígame, ¿en dónde estoy y qué estoy haciendo aquí? José lanzó un gran suspiro y se colocó a mi altura, sentándose en una banca de piedra cerca del diván, mirando intensamente sus manos abiertas como si estuviera tratando de leer sus propias palmas. Su voz era tan baja que me vi obligado a inclinarme hacia adelante a fin de poder escuchar sus palabras. Hijo mío, todo esto es muy complicado y sin embargo muy sencillo. Hace poco tiempo hiciste algunas declaraciones violentas en un programa de televisión que ven y escuchan incontables millones de personas. Sentí un escalofrío repentino como si me hubiesen echado cubos de hielo por la espalda. Cautelosamente pregunté, ¿quiere usted decir mis declaraciones acerca de Jesús y su resurrección diciendo que no son otra cosa que un fraude? Sus amistosos ojos color café de pronto se convirtieron en hendiduras de una hostilidad apenas disimulada. El mundo ha estado exponiendo ideas como las tuyas durante 20 siglos. Los detractores desde la época de Nerón han hecho todo lo posible por destruir la fe de todos aquellos que decidieron creer en Jesús. Pero tú, Matías, debido a la época en que vives, eres más importante que 100 Nerones. Y debido al progreso humano, tan sorprendente en las ciencias de la comunicación, no es del todo irrazonable llegar a la conclusión de que cuando alguien con tu reputación e importancia tan difundidas hable como lo hiciste, sus palabras tienen un impacto casi instantáneo sobre todo el mundo. ¿Cómo es posible que la verdad hiera a la humanidad, José? Shakespeare alguna vez escribió, mientras tengas vida, habla con la verdad y confunde al mal. Un consejo excelente que procede de una mente brillante. Por supuesto que la verdad jamás puede herir a nadie, amigo mío, ya que es la base de todo conocimiento y el cimiento de todas las sociedades. Exactamente por eso te encuentras aquí. Me sentí absolutamente impotente. No comprendo. ¿En dónde me encuentro? En ese programa, hacia el final de tus observaciones, expresaste un deseo específico, ¿no es verdad? Lo hice, y he expresado ese mismo deseo con mucha frecuencia, sintiéndome frustrado a menudo en la intimidad de mi propio estudio, mientras luchaba con las piezas del rompecabezas de la vida de Jesús, que simplemente se rehusaban a encajar. ¿Y qué fue lo que deseaste en ese programa? Expresé el deseo de poder pasar una semana en el mismo escenario de tiempo y lugar que describo en Comisión Cristo, en Jerusalén, 6 años después de la crucifixión, cuando todos los testigos importantes aún estaban con vida y se encontraban en la ciudad, a fin de interrogarlos e investigarlos. Dije que si solamente dispusiera de una semana,
Estaba seguro de que podría llegar a la verdad en todo lo concerniente a Jesús, especialmente los hechos que incluyen el fraude de la tumba vacía. ¿Qué tiene que ver eso? El anciano se puso de pie, se adelantó y decidió tomar mi cara entre sus manos largas y suaves. «Matías», me dijo compasivamente, «tu deseo se ha convertido en realidad». «¿Qué está diciendo?» «Estás en Jerusalén, y este año, de acuerdo con tu calendario, es el año 39 después de Cristo, 6 años después de la crucifixión de Jesús». Podía escuchar el latido apagado de mi corazón en medio del silencio solemne que siguió al anuncio de José. Solamente el arpegio de las gotas de agua que caían al estanque desde las fosas abiertas de León perturbaba la quietud de la habitación sumida en el silencio. Me quedé mirando con incredulidad el rostro sereno de mi anfitrión, buscando desesperadamente un indicio, una ceja ligeramente alzada o un labio torcido, el guiño de un ojo, cualquier cosa que me asegurara que todo esto era parte de una gran broma o aún de una pesadilla. Sí, oh sí, con gusto me conformaría con una pesadilla. «Simplemente estoy soñando todo esto, ¿no es verdad?», pregunté débilmente. José ladeó la cabeza como si pensara que yo debía saber que no era así. «Matías, ¿puedes recordar alguna ocasión en que hayas tenido un sueño durante el cual supieras que solamente estabas soñando?» «No lo recuerdo». «Por supuesto que no puedes recordarlo. La mente subconsciente es incapaz de tal raciocinio». «Pero esto es una absoluta locura. Es imposible», grité, sintiendo que mi acostumbrada confianza en mí mismo disminuía con cada intercambio de palabras. «Oh, vamos, eres demasiado prudente para hacer un juicio tan a la ligera, contando con tan poca evidencia. Ciertamente, ninguno de los héroes ficticios que creas haría una declaración tan arbitraria porque, de lo contrario, jamás resolvería crimen alguno. ¿Y acaso no fue Napoleón quien dijo que la palabra imposible solamente se encuentra en el diccionario de los tontos?» Para ese momento estaba empezando a pensar de una forma un poco más coherente. Por su última observación, pensé que ya lo tenía en mis manos. «¿Cómo es posible que usted sepa algo de Napoleón? Para no mencionar a Mark Twain o al programa de Carson, si, así como dice, apenas estamos en los primeros años del primer siglo. ¿No se está adelantando un poco a su época?» El anciano me palmeó en el hombro en señal de aprobación y después procedió a hablarme tan pacientemente como un maestro amable lo haría con su discípulo favorito. «Existe un puñado de nosotros, quizá demasiado pocos, a quienes se nos ha concedido el poder de quebrantar las barreras del tiempo y del espacio, siempre que se considera necesario hacerlo en interés de la verdad. Para nosotros, en realidad no existe ni el pasado ni el presente. En vez de ello, hay un presente de cosas pasadas, un presente de cosas presentes y un presente de cosas por venir». Eso me suena como algo tomado de las Confesiones de San Agustín. Nuevamente volvió a darme una palmada en el hombro. «Muy bien, Matías. El acervo de tus conocimientos es mayor de lo que me había atrevido a esperar. Aurelio Agustín es uno de los nuestros. A su manera, ha ayudado a muchas de las mejores mentes del mundo en sus luchas contra la oscuridad de la incertidumbre durante casi 16 siglos. Él y yo somos dos de los mensajeros más antiguos, pero todavía nos las arreglamos para encender nuestra parte de velas». «¿Mensajeros? ¿Velas? ¿16 siglos? ¿Acaso estaba sufriendo alucinaciones? ¿Me había vuelto completamente loco después del espectáculo de esta noche? ¿O alguien había deslizado una droga en mi bebida en ese bar? ¿O simplemente había traspasado el borde de la realidad hacia un mundo de apariciones bíblicas, fantasmas con los que había luchado durante tanto tiempo para captarlos en las páginas de mi manuscrito y que ahora me habían capturado a mí? Siguiendo mi costumbre, busqué un cigarro, pero la mano se me heló en el aire. José se rió ahogadamente. «Recuerda, hijo mío, estamos en el año 39 después de Cristo. Aún los indios de tu hemisferio no adquirirán el vicio de fumar tabaco sino hasta dentro de otros 70 años.
poco más o menos. Y tus cigarros no evolucionarán a partir del puro, sino hasta dentro de unos 1500 años. Desafortunadamente, mis poderes tienen sus limitaciones. Solamente puedo transportar tejido viviente de un lado a otro a través del tiempo y del espacio. Tus cigarros, Golden Lights, según creo que los llaman, al igual que tu ropa y todas tus pertenencias, se encuentran allá en tu habitación del Century Plaza. ¡Cielo santo! ¿Qué sucederá cuando encuentren todas mis pertenencias en esa habitación y no haya ningún rastro mío? ¿Y mi esposa? Casi me olvido de Kitty. Estará frenética. No te preocupes por todo eso, Matías. Es posible lograr que el tiempo retroceda o se adelante, y aun que permanezca estacionario. Si eres afortunado, podrás satisfacer tu deseo, encontrar aquí la verdad que buscas y todavía estar de vuelta en tu hotel a tiempo para desayunar. A menos que, debido a algún suceso inesperado que no pueda impedir porque esté más allá de mis facultades, llegaras a enfermar o morir aquí, ¿O qué? No me agradaban nada las insinuaciones que estaba haciendo. O que alguien te asesine para impedir que descubras los hechos que buscas. Desafortunadamente, en cualquiera de esos casos, tu cadáver tendría que permanecer aquí. Como ya dije, solamente puedo trabajar con tejido viviente. Grandioso. Nacido en 1923, fallecido en el año 39. Necesitaba algún tiempo para reflexionar en todo esto. Era extraño que el anciano hubiera mencionado a Mark Twain, quien otrora escribió la historia de un yanqui terco, a quien golpearon en la cabeza con una barra de hierro en el siglo XIX y despertó en la Inglaterra del rey Arturo en el siglo XVI. José, le pregunté en la forma más informal que pude hacerlo, ¿quién es usted realmente? Me conocerás por mi nombre completo. Estoy seguro de que te has tropezado con ese nombre durante los 20 años que pretendes haber dedicado al estudio de la vida de Jesús. Siempre se refieren a mí como José de Arimatea. Sin pensarlo, exclamé abruptamente, ¿el hombre misterioso de los evangelios? José asió fuertemente los pliegues de su túnica y expresó con ceño, ¿por qué me llamas así? Porque lo es. Con toda seguridad. Debe estar consciente de que algunas de las mentes más grandes del mundo han tenido serias dudas acerca de que usted haya existido. Ni en Mateo, ni en Marcos, Lucas o Juan, su nombre aparece una sola vez hasta que Jesús es crucificado. Después, los 4 hablan de usted en sus relatos como el hombre que se dirige a Poncio Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús para darle sepultura antes de la puesta del sol, hora en que se inicia el Sabbat. Inexplicablemente, a pesar de su odio por todos los judíos, Pilato le entrega el cuerpo después de asegurarse por sí mismo de que Jesús ha muerto en la cruz. Con ayuda de otro hombre misterioso, Nicodemo se lleva el cuerpo, lo prepara para su sepultura y lo entierra en un cementerio de las cercanías, en una tumba que algún día hubiera sido la de usted mismo. Después desaparece de las páginas de la historia bíblica para nunca volver a ser mencionado. Eso, amigo mío, es un hombre misterioso. José se encogió de hombros e hizo una mueca. Yo soy ese hombre, y tu breve resumen de mis pequeños esfuerzos es bastante acertado. José, se da cuenta de que todos los eruditos de la Biblia jamás han sido capaces de fijar con exactitud la ubicación original de Arimatea. Los eruditos de la Biblia se esfuerzan demasiado. Mi lugar de nacimiento y primer hogar se encontraba en la región montañosa de Efraín, Ramatayim, de donde surgió el profeta Samuel. Entonces, la mayoría de ellos están en lo cierto, cuando lo ubican en lo que en mi época se llama Ramá, o Ramlá, o Ramayá, dependiendo del libro que se lea. Eso carece de importancia. Casi toda mi vida ha transcurrido aquí, en Jerusalén, controlando y extendiendo mis numerosas caravanas de comercio que ahora cubren toda esta tierra, desde Capadocia hasta Egipto. José de Arimatea,
¿Realmente es usted? ¿En verdad me encuentro en la misma habitación y conversando con el hombre que dio sepultura a Jesús? Debes creerlo, Matías, y estás aquí conmigo porque sucede que soy el único en toda Jerusalén que pueda ayudarte en tu deseo. Por tus investigaciones y tus estudios, sabrás que estoy en buenos términos no solamente con los seguidores de Jesús, sino también con las autoridades romanas y judías, y disfruto de la confianza de todos ellos. Todos me deben algún favor que les he hecho, y conmigo como tu amigo y guía, cuando menos aceptarán recibirte y hablar contigo. No obstante, no puedo garantizarte ningún éxito en tu investigación. Eso dependerá enteramente de ti y de tus supuestas habilidades. Extendí mi mano y toqué la suya por primera vez. También a ti tengo que hacerte muchas preguntas, José. Estoy seguro de que es así. Sin embargo, no deberías interrogar a tus testigos, llamémoslos así, en el mismo orden en que habías planeado que la Comisión Cristo escuchara sus testimonios en tu libro. ¿Por tu reputación? Me imagino que había una razón lógica de por qué ibas a presentarlos a tus lectores en una secuencia específica, ¿no es así? Sí. En mi esbozo del libro había planeado dedicar cada capítulo del mismo al interrogatorio de un testigo diferente, en el mismo orden en que esos individuos desempeñaron un papel en la vida de Jesús. En esa forma, cuando Vitelio, el gobernador romano de Siria, estudiara más adelante las transcripciones de las audiencias de la comisión, a fin de decidir cuál sería el mejor curso de acción por seguir, sería como si estuviera leyendo la vida de Jesús de principio a fin, junto con mis lectores, por supuesto. Simplemente era una estratagema de escritor, pero hubiese sido una forma nueva y diferente de narrar la historia de Jesús. El anciano extendió ambas manos con las palmas hacia arriba. ¿Ya lo ves? No querrás interrogarme sino hasta después de que lo hayas hecho con casi todos los demás. Yo fui de los últimos en llegar a ese escenario. Es verdad, asentí. De acuerdo con mi boceto, hubiera sido uno de los últimos en prestar testimonio ante la comisión encargada de la investigación. Eres un hombre inteligente, Matías. Con tu talento y tu reputación, ese libro hubiese tenido un efecto profundo en millones de personas. Ahora ya no será así. No después del programa de Carson. El libro que quería escribir era demasiado para mí. Mis primeros años fueron muy difíciles, y mi fe en Jesús me ayudó a salir adelante a lo largo de épocas realmente adversas. Quería rendirle homenaje a Él y a todo lo que había significado para mí, no con las frases acostumbradas y almibiradas de la fe ciega y la adoración que llenan libro tras libro, sino con la verdad, con hechos, evidencias inexorables, pruebas más poderosas que cualquiera de las de mis historias de detectives, de que, ciertamente, era el Hijo de Dios. Los 3 tribunos de mi historia, dotados de todas sus habilidades, conocimientos y poder, fraguarían planes para atacar a cada uno de los testigos con preguntas e interrogatorios implacables, hasta que alguno de ellos cediera bajo presión y confesara estar implicado en el robo del cuerpo de Jesús, sacándolo de su tumba, a fin de que sus seguidores pretendieran que había resucitado de entre los muertos. Pero, de acuerdo con mi trama, los mayores esfuerzos de la comisión fracasarían. Ninguno de los discípulos cedería bajo presión, y cada uno de los testimonios solamente vendría a reforzar los anteriores. De esa manera, al comparar todos los hechos, la comisión se vería obligada a llegar a la conclusión de que, basándose en toda la evidencia que habían acumulado, Jesús sí había resucitado en su tumba. Fin del libro. José había vuelto a tomar asiento en la pequeña banca y se dedicó a estudiarme durante algunos momentos. ¿Qué fue lo que salió mal en tus planes? Al principio nada. Yo ocupaba el cargo de editor en una pequeña revista, en Chicago. Ni siquiera había escrito mi primera novela de detectives cuando tuve la idea de escribir Comisión Cristo. Empecé a estudiar todos los libros que pude encontrar que hablaran sobre la vida de Jesús,
preparando largas listas de las preguntas que quería que los miembros de dicha comisión hicieran a testigos como Pedro, Mateo, Santiago, Pilato, Caifás y a ti mismo. El anciano jamás apartó ni por un momento su mirada de mí, y solo asentía de cuando en cuando para animarme a continuar y para indicar que comprendía. Todas esas lecturas y anotaciones continuaron durante 3 o 4 años, antes de llegar a 2 conclusiones aterradoras. Para entonces ya tenía varios cuadernos llenos con las preguntas que mis tribunos harían a cada uno de los testigos, pero en un gran número de casos no podía encontrar respuestas a esas preguntas, ninguna explicación lógica y objetiva que pudiera poner en labios de mis testigos a fin de hacer que mi libro avanzara hacia el desenlace deseado. De cuando en cuando me encontraba con una mina de oro, o por lo menos eso creía, al encontrar una explicación lógica para alguna pregunta desafiante en algún libro, solamente para descubrir, más adelante, a otro experto que estaba en completo desacuerdo con el primero. El estudio de los 4 evangelios me hizo toparme con un muro. Había contradicciones por doquiera. Ni siquiera concordaban en la hora en que Jesús había muerto. Leí a Voltaire y me enteré de que él había luchado contra la misma clase de problema. Seguí investigando y estudiando, y para cambiar de ritmo escribí mi primera novela de detectives. Se convirtió en un éxito de librería tan grande que me permitió renunciar a mi trabajo para pasar todo mi tiempo escribiendo. Eso me dejó más espacio para trabajar en Comisión Cristo y perseveré en esa labor. En alguna parte, me decía a mí mismo, tiene que haber respuestas. Rechacé absolutamente a quienes sostenían que tenía que aceptar muchas cosas basándome únicamente en la fe. ¿Por qué debía pasar semanas y quizá meses estudiando todos los hechos y especificaciones antes de adquirir un automóvil o una casa o una cámara fotográfica, dejando lo más importante de mi vida apoyado en una fe ciega? Eso me parecía ridículo, y aún sigo pensando así. Quizá esa fue mi debilidad, un Santo Tomás incrédulo de nuestros días, que quería creer, pero necesitaba pruebas. Juana esta cita de Jesús: si no ves señales y prodigios, no creerás. Jesús estaba describiéndome y sigo pensando igual. José dijo: Matías, mencionaste que habías llegado a 2 conclusiones aterradoras. ¿Cuáles fueron esas conclusiones? La primera fue la más decepcionante. En algún momento me di cuenta de que jamás encontraría fuentes fidedignas que pudiesen proporcionarme respuestas aceptables y lógicas para muchas de las preguntas que quería que hiciera la comisión a los testigos. Y la segunda conclusión fue que la única forma en que podría terminar el libro sería publicarlo como uno más en el largo desfile de libros en contra de Cristo, algo que simplemente era incapaz de hacer. ¿Por qué? Mi madre, que en paz descanse, fue una mujer muy devota. Aun cuando ya no existe, la amé demasiado para arrojar lodo sobre su fe. Y nunca antes había insinuado ninguna de mis dudas en público hasta que me dejé llevar en ese maldito programa. José apartó su mirada de mí y sacudió la cabeza. Dime, Matías, ¿cuáles fueron algunas de las preguntas que obstaculizaron tus esfuerzos? Ah, José, eran cientos de ellas, respondí en tono quejumbroso. ¿Por ejemplo? Muy bien. Si Jesús en realidad les hubiese dicho a sus discípulos que moriría y después resucitaría de entre los muertos, ¿por qué huyeron todos cuando fue arrestado en el huerto? ¿Y por qué se sorprendieron tanto cuando María Magdalena les llevó las nuevas de la tumba vacía? Si Jesús estaba enterado de que su misión en la tierra era padecer y morir por la humanidad, ¿cómo es que le preguntó a Dios desde la cruz por qué se había olvidado de él? Cuando Jesús entró a Jerusalén ese domingo anterior a su muerte, ¿realmente había una gran multitud que salió a recibirlo? Y si fue así, ¿por qué las autoridades romanas permitieron que tuviese lugar una exhibición de esa naturaleza tan potencialmente peligrosa? Y la misma pregunta en lo referente al templo, cuando derribó las mesas de los mercaderes.
¿Era posible hacer una cosa así y retirarse con toda libertad para volver al día siguiente sin ser arrestado por la policía? ¿Quieres más? José asintió. Si Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Cordero de Dios, ¿por qué los seguidores de Juan siguieron su propio camino mucho tiempo después de que Jesús, supuestamente, había resucitado de entre los muertos? ¿Qué fue lo que sucedió realmente en la tumba ese domingo por la mañana? ¿Realmente un ángel le habló a María Magdalena? Y de no ser así, ¿cómo se arraigó esa historia? En Cesarea de Filipo, ¿fue Pedro quien finalmente convenció a Jesús de que él era el Mesías? ¿Y por qué disminuyó el número de seguidores de Jesús a medida que transcurría el tiempo? ¿Por qué no hizo algunos milagros más en la Jerusalén cosmopolita, en donde hubiera obtenido mayor provecho? ¿Qué quiso decir Jesús con el reino de Dios? Si las multitudes verdaderamente creían que Jesús era el Mesías, ¿cómo es posible que hayan permitido que lo crucificaran, cuando en el pasado habían demostrado estar dispuestas a morir por cosas menos importantes? ¿Te basta con eso? Sacudió la cabeza negativamente. ¿Qué pudo causar que un hombre que estuvo tan cerca de Jesús durante tanto tiempo finalmente se volviera en su contra y lo traicionara? ¿Y los discípulos realmente promovieron el fraude de la resurrección a fin de conservar su posición y el apoyo del pueblo? Cuando fue bajado de la cruz, ¿había muerto o simplemente se encontraba en estado de coma? El anciano se sobresaltó al escuchar la última pregunta, pero guardó silencio. ¿Cuáles fueron los verdaderos cargos por los que Jesús fue condenado a muerte? ¿Existió alguna confabulación entre el sumo sacerdote Caifás y Poncio Pilato y, posteriormente, colaboraron ambos para ocultar los hechos? Cuando Jesús envió a los 12 apóstoles a anunciar que el reino de los cielos estaba al alcance de todos, ¿les dijo que el Hijo del Hombre volvería antes de que hubieran terminado su jornada? Y si lo hizo, ¿cuáles fueron los verdaderos sentimientos de los apóstoles cuando volvieron de su misión y se dieron cuenta de que nada había cambiado? ¿Por qué Mateo, Marcos y Lucas ignoran en sus escritos un suceso tan asombroso y poderoso como la resurrección de Lázaro? ¿Acaso los judíos esperaban que su Mesías hiciera milagros? ¿Por qué la familia de Jesús lo ignoró durante su ministerio? ¿Por qué Jesús fue el único arrestado y juzgado? ¿Qué sucedió con la multitud la mañana de su juicio ante Pilato, que pidió a este último que liberara a Barrabás y ejecutara a Jesús? El anciano alzó ambas manos como en señal de rendición. Tenía los ojos húmedos y se aclaró la garganta varias veces antes de hablar. Matías, ahora comprendo por qué tus libros son tan populares. No estoy muy seguro de que puedas encontrar respuestas a todas las preguntas que has hecho, aun si pasaras aquí toda una eternidad. José, para mí ya no tiene importancia encontrar respuestas para todas esas preguntas. Creo que el asesinato de nuestro presidente Kennedy me hizo comprender, finalmente, que si los mejores cerebros del hombre moderno, con todos nuestros artilugios técnicos, no pueden resolver a fondo la verdad acerca de sucesos que tuvieron lugar hace apenas unos cuantos años frente a miles de testigos, ¿cómo en el nombre del cielo puedo esperar encontrar las explicaciones objetivas de sucesos que tuvieron lugar hace 2000 años? En el transcurso de los años, la clave para la terminación del manuscrito de Comisión Cristo se ha reducido a tratar de encontrar solamente la respuesta a una pregunta. Si pudiera resolver esa a mi entera satisfacción, todas las demás carecerían de importancia. ¿Solamente una pregunta?, respondió José, frunciendo el ceño. Sí, solo una. Si tuviera esa respuesta, podría terminar el libro. Te suplico, Matías, dime cuál es esa pregunta. Estoy de acuerdo con Pablo, quien llegó hasta el fondo de la cuestión cuando dijo: si Jesús no hubiera resucitado, entonces nuestras enseñanzas son en vano y la fe de todos ustedes es en vano. El deseo que expresé en el programa de Carson depende de la declaración de Pablo,
y ciertamente debes reconocer que hay millones de personas que comparten mis sentimientos, pero que jamás se atreverían a confesar sus dudas. José, si pudiese convencerme de que nadie retiró el cuerpo de Jesús de la tumba, tu tumba, y de que, por consiguiente, sí resucitó de entre los muertos, todas las demás preguntas serían improcedentes. José pareció aliviado. Caminó con ligereza hasta una mesita lateral, haciendo sonar una campanita de cristal. De inmediato, apareció un sirviente en el vano de la puerta, llevando una charola de plata con una jarra de vino blanco y 2 copas. El anciano sirvió cuidadosamente el líquido, colocó en mi mano una copa llena, rozándola con la suya, y alzó una bebida por encima de la cabeza. Quiera la verdad liberarte de tus dudas, hijo mío. Hay algo muy especial que quiero que veas, pero primero vamos a beber por tu éxito. Durante los próximos días, siempre estaré cerca de ti, haciendo las veces de tu guía y confidente. No obstante, tú debes señalar el camino. Los resultados que logres al tratar de descifrar lo que, sin lugar a dudas, es el misterio más grande de la historia del mundo, dependerá exclusivamente de tu propia capacidad, de tus conocimientos y habilidades para seleccionar la evidencia y los testimonios. Yo solamente estaré a tu lado para protegerte y aconsejarte en la mejor forma que pueda, si llegara a ser necesario. Durante varios minutos bebimos nuestro vino en silencio. Después me dijo: «No te envidio, Matías. Sobre tus hombros ha caído un peso más grande de lo que te imaginas». Bajé mi copa y miré inquisitivamente al anciano. Se encogió de hombros, sonriendo y disfrutando aparentemente con mi expresión perpleja. «¿Todavía no te has dado cuenta, Matías, de que tú, y solamente tú, ahora te has convertido en la fuerza que creaste en tu mente hace 20 años? No comprendo. ¿Qué quieres decir, José? Tú, hijo mío, ahora eres la comisión que investigará acerca de Cristo».